Bienvenido, bienvenida a su programa Analizando la Noticia. Soy Miguel Ángel Jacinto, acompañado de Dolly Martín, directora de programación de Radio Amistad. Dolly, bienvenida a Analizando. Gracias, Miguel Ángel. Siempre es un placer estar con nuestros amigos y presentar las noticias más sobresalientes de la semana. Nuestra primera nota viene de One News Now y dice: un tribunal falló a favor de un evangelista callejero de Seattle y su derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda. Matthew Meineke, conocido en el centro de la ciudad por su predicación callejera, enfrentó una orden contra el acoso presentada por el gerente de una empresa. Brad Dacus, del Pacific Justice Institute, dice que la orden contra el acoso impidió que el predicador de la calle hablara en foros públicos en el centro de la ciudad. El dueño de una tienda de camisetas decidió que esto le estaba causando enojo y malestar, dice Dacus, y por eso Meineke fue silenciado de poder predicar el evangelio allí. El abogado Tracy Trippett representó al evangelista callejero en la corte del condado de King, donde argumentó que la orden de restricción violaba un precedente legal. El abogado señaló que la Constitución del Estado brinda protecciones aún más fuertes para sus ciudadanos. En el fallo, el juez no encontró evidencia para respaldar las acusaciones y anuló la orden de restricción, según la fuente de noticias. Miguel Ángel, un comentario. Bueno, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos a yugo de esclavitud. Dios nos ha hecho libres a todas las personas, pero el pecado de la degradación moral y espiritual del hombre ha causado que el hombre caiga en esclavitud. Dios ha permitido también que los hombres esclavicen a los hombres. En nombre de la protección a grupos especiales o intolerantes, el gobierno de los Estados Unidos ha socavado las libertades de las grandes mayorías. El evangelista callejero de Seattle, Matthew Meineke, enfrentó una orden judicial por predicar frente a una empresa intolerante de escuchar el mensaje de espiritualidad y de moralidad bíblica. Oremos para que los jueces protejan los derechos constitucionales de todos los cristianos, para que podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios sin restricciones. En nuestra segunda nota del Christian Post, un capellán condecorado del ejército de los Estados Unidos está apelando las acciones tomadas en su contra que podrían poner fin a su carrera después de que expresó su apoyo en su página personal de redes sociales a una política militar que impide que las personas con identidad transgénero sirvan en el ejército. El capellán mayor Andrew Calvert está impugnando la reprimenda del ejército de los Estados Unidos después de comentar en un artículo de noticias del 25 de enero sobre las intenciones de la administración Biden de eliminar la prohibición del presidente Donald Trump sobre hombres y mujeres identificados como transgéneros que sirven en el ejército. Calvert recibió un memorándum de amonestación para el oficial general el 22 de abril después de que se enviaran capturas de pantalla anónimas a la cuenta de Facebook de la Tercera Brigada de Asistencia de las Fuerzas con sus comentarios del 25 de enero. Un oficial investigador de la brigada determinó que había violado una directiva del Departamento de Defensa y lo suspendió de sus funciones. La organización legal sin fines de lucro First Liberty Institute está representando al capellán e insistió que el capellán no hizo nada malo.
particularmente porque su publicación incluía un descargo de responsabilidad que indicaba que estas eran sus opiniones personales y no para ser tomadas como representando al ejército de los Estados Unidos o el Departamento de Defensa. Miguel Ángel, ¿un comentario? Así es, Dolly. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia enseña que el pecado esclaviza a las personas, pero también hay personas que no desean ser iluminadas con la verdad del Evangelio. El capellán mayor Andrew Calvert ha sido un militar condecorado por su buena disciplina en el ejército de los Estados Unidos, pero los altos funcionarios militares le han reprimido su derecho personal a expresar sus convicciones espirituales al compartir su oposición a permitir a transexuales servir en el ejército. El Departamento de Defensa lo ha suspendido de sus funciones. Oremos para que Dios le dé una victoria espiritual y moral por su fidelidad a los principios de Dios. Gracias, Miguel. The Epoch Times reporta que las muertes por el coronavirus en los Estados Unidos se han reducido a un promedio de alrededor de 625 por día, mínimos no visto desde el verano pasado, seguido de un resurgimiento mortal que alcanzó su punto máximo en enero, con un promedio de unas 3.740 muertes diarias. El asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al COVID-19, Andy Slavitt, dijo que varias métricas de brotes mostraban mejorías. Recuento de casos, hospitalizaciones, muertes, prácticamente todas las métricas ahora están mejorando de manera constante y en la mayor parte del país, dijo. Las infecciones confirmadas han caído alrededor de 36,000 por día en promedio, su marca más baja desde mediados de septiembre. La tasa de positividad de la prueba del virus en los Estados Unidos es del 3,5% en comparación con el 15% en enero. Este es un mínimo histórico para la pandemia. Esta noticia no es más que buena, comentó Slavitt sobre la cifra de positividad de la prueba. Atribuyó el rápido desarrollo de las vacunas y su posterior despliegue para domesticar el virus. ¿Es esta realmente la razón? ¿Dónde figura Dios en estas buenas noticias? El campo corto de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, dio positivo por COVID-19 a pesar de estar completamente vacunado y haber contraído previamente el coronavirus durante la temporada baja. Miguel, ¿un comentario? Dolly, Isaías 45:7 dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios es soberano sobre toda su creación. Dios controla todo lo que sucede en los cielos y en la tierra. Dios tiene el control sobre lo bueno y sobre lo malo. Dios también permite los desastres naturales y controla las epidemias. No escapa nada de su control y su soberanía. Todo cuanto sucede en este mundo es parte del plan soberano, amoroso y liberador del Dios de la historia. La pandemia del COVID tiene una fecha de caducidad gracias a la influencia soberana de Dios, aunque debemos recordar que el ser humano es responsable por mucho de las cosas que suceden en este mundo, especialmente las cosas malas, porque su corazón está lleno de maldad y autodestrucción. Oremos para que Dios continúe bajando el número de muertes y, por supuesto, la pandemia pueda ser totalmente controlada.
Y ahora Elia María García tiene un reporte para nosotros. Un grupo de científicos mexicanos de la Universidad de Guadalajara en Tonalá creó una compresa que cura úlceras en la piel y protege de infecciones mediante la nanotecnología. La compresa, que es muy parecida a una esponja, está compuesta de residuos marinos que puede permanecer sobre la herida hasta 15 días, lapso en el cual libera permanentemente un fármaco que revierte la inflamación y mediante nanopartículas anula el efecto de las posibles bacterias. Normalmente una herida tarda en sanar 15 días, pero el apósito creado en la institución universitaria empieza a cerrar en solo 5 y cicatriza totalmente en 8. La fórmula tiene un biopolímero obtenido de residuos marinos que funciona como andamio en la herida para que las mismas células colonicen a partir de la fórmula farmacéutica, de manera que se acelere su cicatrización. Esta cápsula informativa contiene datos dados a conocer por el Noticiero de Investigación y Desarrollo. De esta manera llegamos al final de Analizando la Noticia. Gracias por habernos acompañado y le invitamos para la próxima de la serie, esperando que usted se convierta en un analista de la noticia. Que Dios le bendiga. Adiós, gracias.